escritor del Antiguo Testamento en el libro de Job lo expresó mejor. Pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo ser viviente. Las escrituras se repiten en cada desierto, colina y llanura abierta, ya que en los preceptos de orden y diseño, disposición y plan, pertenecientes a todo el reino animal, las huellas de Dios están grabadas en forma imborrable. Veamos entonces y aprendamos de las criaturas con las cuales compartimos este planeta. Y ya que cada una juega su papel singular en la celebración continua de la vida en la Tierra, la realidad de la existencia y cuidado del Creador tiene un nuevo sentido de maravilla aún más sorprendente. Moody Institute of Science presenta Las maravillas de la creación de Dios. El reino animal. Grandes son tus obras. Se sabe que más de 1 millón de especies de organismos vivientes habitan la Tierra, y de ellas, casi un 70% son animales. Su alcance, tanto en números como en diversidad, es verdaderamente extraordinario. Por ejemplo, un pequeño rincón de este bosque tropical lluvioso de América Central es el hogar de más de 2000 diferentes especies de mamíferos, insectos, reptiles y aves. Mientras que las capas de corales del gran arrecife de Australia proporcionan un santuario para millones de criaturas exóticas que representan a más de 1700 tipos únicos de vida marina. Incluso una gota de agua salada contiene un zoológico impresionante, cuando un microscopio revela una colección de animales fascinantes, pero raramente observados, los cuales viven en un mundo líquido cuyo tamaño es la mitad de una pequeña moneda. Sin embargo, dentro de este mosaico de vida tan diverso y elaborado, hay un tema que unifica, ya que independientemente de la especie o su geografía, Dios ha diseñado a cada una con las habilidades y atributos físicos necesarios para sobrevivir a los retos y exigencias de su existencia cotidiana.
las virtudes de persistencia y determinación pudieran adoptar una forma viviente, es casi seguro que la creación resultante sería el salmón del Pacífico. Estos magníficos peces que recorren vías fluviales desde el norte de California hasta la costa de Alaska comprenden 5 especies: chinook o salmón rey, salmón lomo azul, salmón plateado, salmón rosa y salmón perro. En su madurez llegan a alcanzar un peso entre 900 gramos y 45 kilogramos. Su vida es uno de los dramas más imponentes. En las aguas poco profundas de un arroyo, incontables miles y miles de huevos anuncian una nueva generación de salmones del Pacífico. Después de incubarse, los pequeños peces se quedan cerca de la protección de sus nidos de roca y grava. Su primera nutrición proviene de los sacos vitelinos abultados que cargan en el estómago. Luego, después de varias semanas, buscarán comida en el arroyo. Al año, los peces alcanzarán una longitud de 10 a 15 centímetros. Por tener la capacidad de sobrevivir tanto en agua dulce como en agua salada, los jóvenes salmones esperan el momento de partir de su lugar de nacimiento. En una noche de primavera, bajo el abrigo protector de la oscuridad, miles de peces se dirigen río abajo. Viajarán en dirección de la corriente fuerte durante días y a veces semanas. Y aunque son numerosos los que mueren, la mayoría llegará a su destino, el Océano Pacífico. Mientras se produce la adaptación necesaria para pasar del agua dulce a la existencia en agua salada, comienza el período más misterioso en la vida del salmón. En cuestión de días, los peces desaparecerán entre las olas del Pacífico por un periodo de 1 a 4 años, dependiendo de las especies. Nadando hacia el norte en cardúmenes impresionantes a lo largo de la costa de Alaska, los peces pasan entonces a mar abierto, viajando en arcos en sentido contrario a las manecillas del reloj, pudiendo llegar a medio camino del Japón y luego regresar. Durante sus viajes oceánicos, millones caen presa de la industria de la pesca comercial y de una gran cantidad de enemigos naturales. Pero los que sobreviven llegan a la madurez en tamaño y fuerza, mientras se preparan para la última fase de su odisea, el regreso a casa. La migración de los salmones desde el mar hasta su lugar de nacimiento es la síntesis del deseo instintivo e inexorable. Sin parecerse casi nada a los peces jóvenes que bajaron por estas aguas meses o años atrás, los adultos están absortos a tal grado en su búsqueda que no comen nada mientras luchan por nadar contra la corriente. Ningún obstáculo puede desanimarlos. Los salmones están equipados con colas poderosas y cuerpos que parecen torpedos, y se ha sabido que han ascendido cataratas de más de 3 metros de altura. Es un esfuerzo por triunfar o morir en el intento, y los peligros pueden ser devastadores. A pesar de eso, los sobrevivientes siguen avanzando.
a veces más de 1.600 kilómetros, pasando por cientos de arroyos, ríos y afluentes que encuentran a lo largo del camino. Finalmente, en los bancos de grava, en las mismas aguas en que llegaron al mundo, los salmones se detienen a poner los huevos y a fertilizarlos. Habiendo asegurado la existencia de una nueva generación y cumplido con su misión en la vida, mueren al poco tiempo. Todo el ciclo es algo asombroso, y durante décadas los científicos se han impuesto la tarea de comprender cómo es que los peces, después de salir del mar, pueden sin ningún error navegar y encontrar el camino de regreso a casa. Ahora, muchas de las respuestas parecen estar relacionadas directamente con el inigualable sentido del olfato del salmón. En la Universidad de Washington, se anestesia un salmón chinook adulto y se le ponen electrodos a la porción del cerebro que controla los órganos olfatorios. En la prueba, se usarán muestras de agua del arroyo donde nació y de varios afluentes cercanos. Ahora sabemos que en la naturaleza, cada arroyo tiene su propia huella particular, una composición química única que lo diferencia de todos los demás. En algunos casos, las diferencias entre las aguas pueden ser considerables, pero a menudo las variaciones químicas de un arroyo a otro son virtualmente imperceptibles excepto para el salmón. Primero se le echa en la nariz agua de un arroyo que está más o menos a 1,5 kilómetros del lugar de nacimiento del pez y causa solo una respuesta moderada. El agua de otra fuente cercana crea una reacción similar. Ahora observen cuando se le aplica agua del lugar de nacimiento del salmón. Pruebas como estas han mostrado que los peces pueden percibir exactamente soluciones químicas con una solución de 1 parte en 1.000 millones. Esa sensibilidad es suficiente para detectar una cucharada de sal mezclada en 18 piscinas tamaño olímpico. Tal vez la muestra más gráfica del increíble instinto hogareño y sentido del olfato del salmón salió a la luz en los viveros de peces del arroyo Prairie, en la comunidad de Oric, al norte de California. Fue aquí donde un descubrimiento inesperado reveló un viaje migratorio casi increíble. La mañana del 2 de diciembre de 1964, se encontró un salmón macho de la especie plateada, nadando entre cientos de peces jóvenes en uno de los 5 estanques de incubación hechos de concreto que hay en los viveros. Un examen más detenido reveló que la aleta trasera de este visitante inesperado se había cortado con la marca de identificación característica de los viveros del arroyo Prairie, una marca que solo la llevan los peces criados en este estanque y que se habían echado al mar el año anterior. La reja de alambre que se usaba para tapar el drenaje del estanque estaba fuera de su lugar y eso daba una explicación obvia pero improbable de la escena misteriosa. Tal vez el pez, al tratar de llegar al agua de su hogar, había entrado por el laberinto de tubos en el sistema de drenaje de los viveros. Además de ser una trampa, era la única conclusión lógica que se podía sacar, pero al examinarse, la ruta que podía haber seguido el pez desafiaba toda lógica. Como todos los salmones que habían liberado de los viveros del arroyo Prairie, el pez hubiera regresado de su estadía en el mar aquí, en la confluencia del Océano Pacífico y el arroyo Redwood. Al viajar contra la corriente, junto con los demás sobrevivientes del año de cría, la ruta de migración lo llevaría por 5 kilómetros hasta la unión de los arroyos Redwood y Prairie. Al tener que elegir, el pez hubiera percibido el olor del agua de su hogar y habría continuado hacia el norte. 2,5 kilómetros después, en este punto,
donde se unen las aguas de los arroyos Prairie y Lost Man, debía tomar una decisión similar pero más difícil. Al hacer una pausa aquí, el salmón percibió dos señales familiares. El año anterior, lo habían soltado detrás de los viveros en el arroyo Lost Man. Pero en lugar de seguir su pista hasta donde había comenzado su viaje, decidió seguir el rumbo norte. La razón de esta acción poco usual se podía encontrar cerca de la carretera, 91 metros al este. El agua de pozo que provenía directamente del estanque de los viveros donde se había criado el pez salía por una alcantarilla bajo la carretera 101. Normalmente, esta agua la absorbe el suelo poroso antes de llegar al arroyo Prairie, pero ese invierno las fuertes lluvias habían creado un pequeño canal que llevaba la señal del hogar hasta el determinado salmón. Al seguir el olor familiar, el pez habría salido del arroyo para entrar al riachuelo superficial de solo unos 22 centímetros de profundidad. Luego habría nadado por la densa vegetación hasta la abertura del riachuelo. Su hogar estaba cerca, pero las dificultades que iba a encontrar solo habían comenzado. Después de haber cruzado por debajo de la carretera, el pez habría entrado por este desagüe de lluvias. Su último vislumbre de la luz habría iluminado un salto a este tubo de 12 pulgadas. Luego, en la oscuridad, el salmón habría nadado bajo el estacionamiento de los viveros directamente hacia su destino final, solo para encontrarse con un callejón sin salida. Bajo las tablas de este pasillo, a menos de 3 metros del estanque de crianza, el pez se encontraría atrapado en una acequia de concreto, pero estimulado por el olor dominante del agua de pozo que estaba en los alrededores, el viajero agotado se rehusó a rendirse. En busca de una salida, localizó la abertura de un tubo de 10 centímetros. Luego, escurriéndose hacia adentro, debió haberse metido totalmente hasta ser detenido nuevamente, esta vez por un codo de 90 grados hacia arriba del tubo. Recurriendo a sus reservas finales de energía y voluntad, el pez debe haber atravesado el codo para encontrarse una vez más con un obstáculo abrumador. El último metro restante del tubo vertical estaba cubierto por un marco de tela de alambre que pesaba casi 3,5 kilogramos, casi 5 veces más que el pez mismo. Cuando el apaleado pez nadaba entre los salmones pequeños en esa mañana memorable de diciembre, las dudas y preguntas sobre su travesía flotaban en el aire como una espesa neblina. Finalmente se tomó la decisión de levantar las tablas que cubrían la acequia de drenaje y unos momentos después, la especulación se convirtió en admiración y asombro. 72 salmones plateados, todos con el corte de los viveros del arroyo Prairie en la aleta, estaban atrapados en la acequia. Cada uno había batallado junto con sus compañeros invencibles para dar todos los pasos, excepto el último, el de regreso al estanque donde comenzó la vida.
Comer se ha definido como el proceso mediante el cual se recoge la comida y se mete a la boca para ingerirla, masticarla y finalmente tragarla. Entre los animales, pocas actividades son más comunes y frecuentes que estas, y pocas más ingeniosas en su ejecución. Ya que con cada aspecto de la vida en la Tierra, Dios responde a los retos de necesidad y ambiente con una gran cantidad de recursos diseñados en forma ideal. Examinemos al rayador. Este residente de las tierras pantanosas y costas con flujo de marea está hecho con la parte inferior del pico más grande que la superior. Esta singular característica le permite al ave recoger peces pequeños con facilidad, mientras que al mismo tiempo le cabe el concepto de comer a la carrera hasta su límite absoluto. Para los habitantes de esta remota cueva del desierto, encontrar comida es un ejercicio de alta tecnología. Al caer la noche, una colonia de murciélagos se remonta al cielo. Entre 1 millón de pares de alas que se están batiendo, los únicos mamíferos voladores de la creación pueden localizar y consumir más de 200 toneladas de insectos bajo una bóveda carente de luz solar. Ahora sabemos que estos diestros cazadores de la noche se guían mediante una forma sofisticada de navegación con sonar. Los sonidos agudos que emiten en el vuelo regresan en eco y se detectan con tal velocidad y exactitud que el murciélago puede calcular instantáneamente el tamaño, distancia, textura y velocidad relativa de cualquier objeto puesto en la mira. El sistema funciona tan bien que algunas especies pueden diferenciar entre las ondas creadas por una hoja que cae y las de un pez en la superficie de un estanque. A veces, la obra de Dios se manifiesta tanto en el diseño físico del animal como en su comportamiento instintivo. La nutria marina puede dejar de respirar durante varios minutos mientras se sumerge a profundidades hasta de 60 metros en busca de cangrejos, erizos de mar y orejas marinas. Después de encontrar un crustáceo, el mamífero ingenioso usa una roca como martillo y golpea en forma continua hasta que la oreja marina cede y se rompe. Al regresar a la superficie, la caja de herramientas de la nutria marina se vuelve a abrir y la roca se convierte en yunque y mariscos en su concha es el platillo del día. Pero ocultos bajo estas demostraciones de proezas para conseguir alimentos, están los momentos cuando las virtudes menos activas y más sutiles demuestran ser absolutamente vitales. No importa cuán fuerte sea la tentación y lo accesible que esté la presa, este sapo muestra un control excepcional frente a lo que parecería ser la oportunidad de un banquete único en la vida. Su renuencia a satisfacerse no es accidental, ya que como medio de protección, los descuidados saltamontes están dotados de un sabor notoriamente amargo y tal vez al recordar una comida desafortunada en el pasado, el sapo usa otras dos de las cualidades que le dio el creador:
una buena memoria y el sentido instintivo de rechazar. ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Las palabras de David en los Salmos transmiten un deseo universal que ha ardido en el corazón humano durante toda la historia que conocemos. Para remontarme como ave, libre de los lazos de la tierra, sin restricciones y libre. Sin embargo, desde el legendario Ícaro, cuyas alas de cera fueron derretidas por el sol, hasta algunos intentos muy reales y a menudo dolorosos, la dicha del vuelo por fuerza propia sigue siendo un sueño. Incluso, algunos de los mejores esfuerzos del hombre, incluyendo este vuelo impulsado por pedales a través del canal inglés, y los vuelos en planeadores, dependen totalmente de la tecnología, ya que por sí mismo, el cuerpo humano simplemente no fue diseñado para volar. Sin embargo, en el territorio del halcón, la gaviota y el gorrión, fisiología y proeza aérea son sinónimos. Un pájaro es simplemente una obra maestra de la ingeniería, la máquina voladora perfecta, construida por Dios en forma suprema y dotada de los atributos para una vida en los cielos. Por ejemplo, los músculos del pecho con los cuales activa sus alas son enormes. En algunas aves tienen un 33% del peso total de sus cuerpos. Al mismo tiempo, el sistema óseo de las aves es increíblemente liviano. Los huesos de este pelícano, cuyas alas abiertas miden casi 2 metros, solo pesan unos 140 gramos, pero son fuertes y lo suficientemente flexibles para resistir la constante presión de un vuelo maniobrable. Agreguemos a todo esto los sistemas digestivo y respiratorio altamente eficientes, un corazón grande y poderoso, y plumas que dan forma aerodinámica, aíslan y proporcionan el despegue necesario para las alas y la cola. Y es fácil entender por qué Salomón pudo describir a un ave en el aire como un espectáculo demasiado maravilloso para mí. Los métodos y técnicas de vuelo generalmente se apoyan en unas cuantas categorías básicas. Para el aleteo o vuelo de potencia, se necesita un movimiento fuerte hacia abajo que da como resultado un ascenso rápido y un impulso hacia adelante. En general, cuanto más grande es el ave, más lentamente mueve las alas. En contraste, el colibrí bate las alas hasta 80 veces por segundo, mientras realiza lo que se ha llamado la demostración más versátil de destreza aérea en toda la creación de Dios. El pequeño pájaro puede revolotear o volar en todas direcciones.
hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados, dependiendo de sus necesidades. Sus alas rígidas se mueven singularmente en forma de un número 8, impulsadas por unos músculos excepcionalmente fuertes y una articulación flexible en el hombro. La cola funciona como timón y controla la dirección del movimiento. No es sorprendente que el colibrí gaste una cantidad tremenda de energía y para sobrevivir debe consumir alimentos que pesan el doble de su cuerpo cada día. Planear y remontarse son formas de vuelo menos exigentes, pero una vez más, los elementos del diseño aeronáutico se aprecian claramente. Esta gaviota se remonta en declive sobre el aire desviado hacia arriba desde los peñascos, mientras sus alas trabajan en armonía con las corrientes de viento que la rodean. Mientras tanto, una garza abre sus enormes alas al acercarse lentamente a su nido. Las largas plumas principales ofrecen un control exacto tanto de velocidad como de dirección. Un diseño similar hace que este cóndor pueda volar durante horas sobre espirales de aire caliente. Una vez más, unas alas de gran superficie le permiten deslizarse sin esfuerzo, mientras el ave rapaz examina los terrenos del valle en busca de comida. Pero a pesar de toda la maravilla y el poder de vuelo que llena el cielo con tanta abundancia, quizá el testimonio supremo de los dones de vuelo y de la vida misma otorgados por el Creador se encuentra escrito en las alas de tejido delgado de un insecto extraordinario. Una mañana de agosto, en la región norte de Michigan, una mariposa monarca llega al mundo. A primera vista, el insecto que acaba de salir no parece un posible candidato de una migración que lo llevará a través de medio continente. Pero conforme la sangre y otros fluidos pasan por sus venas, las alas rápidamente se dilatan y se endurecen. Después, serán impulsadas por los poderosos músculos que existen en la parte superior del cuerpo del insecto, el tórax. La monarca es una de las mariposas norteamericanas más prolíficas. Prolifera durante la primavera y el verano en todo Canadá y los Estados Unidos. Probablemente son más conocidas por su relación extraordinaria con la planta del algodoncillo, ya que, a pesar que las hojas de la planta son venenosas, este es el único lugar en el que ponen sus huevos las mariposas hembras. Después de incubarlos, crece rápidamente una oruga monarca que devora las hojas y las flores de la planta del algodoncillo. Durante ese proceso absorbe grandes cantidades de las sustancias químicas de la planta. Afortunadamente, la oruga está protegida por una inmunidad que se transmitirá junto con el veneno a la mariposa. Semanas después, cuando la monarca destella sus impactantes alas de color naranja y negro, toda la comunidad de las aves recibe y por lo general obedece su inconfundible mensaje: tengo un sabor horrible
déjenme en paz. Con la llegada del otoño, la alianza de la mariposa monarca con el algodoncillo llega a su fin cuando las plantas arrojan las semillas para el invierno. También ha llegado el momento en que la mariposa sufra una transformación física importante propia de sí misma. El comportamiento sexual y la producción de huevos cesa cuando una serie de cambios hormonales la preparan para un período de vida que durará casi 8 meses, 6 veces más que el de la mariposa monarca que nació anteriormente el mismo año. Esta longevidad es absolutamente vital, ya que las monarcas solo tienen una manera de sobrevivir a las temperaturas de congelación del invierno en el norte, una migración a un clima más cálido. De todas las migraciones realizadas en la naturaleza, el recorrido de la monarca a sus terrenos donde pasará el invierno es uno de los más asombrosos. Es un viaje con 2 destinos principales. La población de monarcas que vive al oeste de las montañas rocosas se desplaza hacia la costa de California, mientras que la del este de las rocosas se dirige hacia México. Salen desde lugares tan lejanos como Canadá, y estas expertas planeadoras pueden viajar más de 80 kilómetros diarios. Avanzan constantemente y viajan sobre columnas ascendentes de aire caliente que las pueden elevar cientos de metros. La mayoría de la población del este llega a la costa del Golfo, en los Estados Unidos, a fines de octubre o a principios de noviembre. Algunas pasarán el invierno aquí en la costa, pero para la mayoría de ellas, la migración hacia el sur aún no ha terminado. La ruta de vuelo hacia México que siguen las monarcas ha sido un tema de estudio desde hace mucho tiempo. Es seguro que muchas de las mariposas se desvían hacia el sudoeste sobre el continente después de salir de los Estados Unidos. Pero existe mucha especulación en cuanto a la posibilidad de una ruta más directa y más difícil a través de las aguas del Golfo. En octubre de 1991, un equipo de voluntarios reclutado por el biólogo e investigador Dr. Gary N. Ross y situado en torres de gas y petróleo a lo largo de la parte norte del Golfo, examinó el horizonte en busca de evidencia de la migración. En esta plataforma de Junocal, a 120 kilómetros al sur de la costa de Luisiana, el Dr. Ross vislumbró y documentó por primera vez la evidencia que estaba buscando. Al anochecer, durante más de 3 semanas, en las noches siguientes al inicio de una ola de frío, las monarcas descendieron sobre la plataforma. Tal vez atraídas por las luces, las mariposas interrumpieron la parte más larga de su viaje. Aquí, entre tubos, lazos y maquinaria pesada, descansaron esa noche. Durante este mismo período, se reportó haber visto monarcas similares en otras 20 plataformas más en las aguas circunvecinas. Al llegar el amanecer, las mariposas estiraron las alas y se marcharon con la misma prisa que caracterizó su llegada para recorrer los 640 kilómetros restantes de océano que las separaban de México.
En el transcurso de la historia, la parte final del viaje de las monarcas hacia el sur terminó lejos de la vista de la mayor parte del mundo. Hasta 1975 pocas personas, además de los granjeros que trabajaban en las colinas de estas cordilleras, habían visto a las mariposas después de haber partido de los Estados Unidos. Luego, una mañana de enero, en este bosque remoto a 120 kilómetros al sur de la Ciudad de México, se hizo un descubrimiento que abriría la puerta a uno de los más grandes fenómenos naturales en toda la creación. Millones de mariposas monarcas, la mayor parte de la población del este, se reunieron entre los árboles a 2.700 metros sobre el nivel del mar. El doctor Frederick Urquhart, quien había dedicado gran parte de su vida a la búsqueda de este lugar, lo describió como un lugar glorioso e increíble donde las mariposas flotan en el aire como hojas de otoño. El descubrimiento espectacular pronto llevó a un torrente de nuevas preguntas acerca de los insectos. ¿Cuántas había? ¿Por qué escogieron este lugar? ¿Había otras colonias? Los años venideros traerían muchas respuestas. Desde 1975, 30 diferentes colonias de invierno se han identificado en una región de 48 por 112 kilómetros. Parece que este bosque aislado reúne todas las exigencias climatológicas críticas que son necesarias para dar subsistencia a 100 millones de mariposas monarcas que vienen cada año. Como todas las mariposas, las monarcas no tienen un sistema interno de calefacción. En su lugar, están diseñadas para recoger el calor solar con sus alas para calentar suficientemente sus músculos para el vuelo. En las mañanas soleadas, los insectos dejan los árboles y viajan distancias cortas desde la colonia en busca de néctar y agua. Todas permanecen activas durante el día hasta que las temperaturas frescas de la tarde las incitan a regresar a las ramas del Oyamel Firs. Al congregarse en grupos grandes, las mariposas encuentran protección de sus dos adversarios principales, las temperaturas congelantes y los ratones y otros animales rapaces pequeños que vagan por las tierras del bosque. Si una llega a caer de un árbol, se estremece instintivamente mientras busca un lugar soleado para calentarse los músculos, lo suficiente para el corto vuelo al lugar seguro y elevado donde está el grupo. Aquí, las mariposas se aferran tenazmente durante la noche y, si es necesario, durante los siguientes días de clima riguroso, hasta que las condiciones nuevamente son las correctas para llenar los cielos con su esplendor. A veces han viajado miles de kilómetros, hasta un pedazo de terreno que no habían visto antes, guiadas por fuerzas más allá del entendimiento humano, a fin de asegurar la supervivencia de su especie. Pero el milagro de la mariposa monarca no termina en este rincón remoto del centro de México, ya que en pocas semanas, con la llegada de la primavera y una nueva cosecha de algodoncillos, las mariposas se irán de las colonias para aparearse y poner sus huevos.
Estas monarcas morirán pronto y jamás regresarán a los lugares donde pasaron el invierno. Pero en los próximos meses, su descendencia y generaciones futuras avanzarán incesantemente hacia el norte, siguiendo la planta del algodoncillo, mientras viven el corto ciclo de su existencia. Luego, en los días fríos del principio del otoño, otra generación más, 4 o 5 después de esta, comenzará a salir tal como lo ha planeado Dios y se aventurará en una migración maravillosa hacia los mismos árboles que le han servido de santuario a sus antepasados durante siglos. Pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. Y los peces del mar te lo declararán también. Después de más de 2500 años de observación y análisis, las palabras de Job aún siguen siendo ciertas. Ya que la comprensión que hemos tenido de las criaturas que nos rodean continuamente toca nuestras vidas. Una y otra vez, la ciencia y la tecnología han recurrido al reino animal para inspiración y diseño. Y en muchas ocasiones, la imitación de la naturaleza ha dado resultados espectaculares. Pero las lecciones que se deben aprender de los mamíferos y los insectos, las aves y los peces, solo comienzan con conceptos que conducen a la invención. En 1691, el naturalista británico John Ray estructuró su discurso clásico sobre las maravillas de la fisiología y comportamiento animal en torno a estos pensamientos. La gran multitud de criaturas, tanto pequeñas como inmensamente grandes, son efectos y pruebas de la potestad del Dios Todopoderoso. Consideremos entonces las obras de Dios y observemos las acciones de sus manos. Admiremos su sabiduría y bondad infinitas en la formación de ellas. Y reflexionemos sobre su gran arquitecto y la alabanza y gloria que se le debe a él. Ninguna otra criatura en este mundo, además del hombre, tiene la capacidad de hacerlo. Para John Ray, una vida de estudio lo había llevado a una comprensión de la verdad básica y superior que yace detrás de toda la creación. Dios se revela al hombre mediante las cosas que ha hecho. Cada día, en las maravillas de la tierra, el cielo y el mar, Él nos presenta una imagen intensa de su existencia y carácter. Es una revelación continua, tan emocionante y diversa como las criaturas que Él ha creado. Ya que en la búsqueda tenaz de un salmón y en la migración inagotable de la mariposa por todo un continente, en la capacidad que tiene un murciélago para navegar en la oscuridad, y en la gracia majestuosa de un pájaro en vuelo,
Una verdad eterna brilla claramente a cualquiera que tan solo mire y busque con el corazón abierto. El Dios de toda la creación es real y está vivo. Su poder y sabiduría no tienen límite. Y Él se interesa y provee en forma abundante por la vida que Él ha creado. Pregunta ahora a las bestias, los pájaros y los peces del mar, y ellos te enseñarán que la mano del Señor ha hecho todo esto, y en cuya mano está la vida de todas las cosas vivientes. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.